Paradigma educativo actual contra el paradigma tradicional. El educador Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, hace una crítica a la educación tradicional. La llama educación bancaria. El maestro es el sujeto de la educación y el estudiante es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. La tarea del maestro es llenar a los estudiantes con los contenidos de sus conocimientos. En esta idea bancaria de la educación, el buen educador es el que mejor vaya llenando los recipientes en los depósitos de los estudiantes. Y será el mejor educando el que se deje llenar dócilmente los recipientes y los aprenda con mucha memorización. Algunas de las características de los estudiantes de la educación tradicional es que son pasivos, reciben muchos conocimientos, los cuales son guardados y archivados. Siguiendo a Freire, el dueño de la información es el profesor, ya que es quien sabe. En este sentido, los educandos serán los que no saben. Aunque la intención del autor tiene un sesgo político, al llamar al estudiante oprimido y al profesor lo ubica dentro del sistema opresor, hay una profunda realidad en lo que él menciona. A diferencia de lo mencionado por Freire, el paradigma constructivista, conformado por varios teóricos, ha favorecido que los procesos de aprendizaje sean desarrollados por los propios alumnos, para que éstos sean significativos. Dentro de este parteaguas en educación, existen diferentes teóricos como Lev Vygotsky con su teoría sociocultural, la cual sostiene que existe una zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente del problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución del problema con la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. En la ejecución de actividades promotoras del aprendizaje, los alumnos que tienen menos experiencia se benefician de aquellos que tienen más tiempo ejecutando estas actividades y cuando finalmente el aprendiz logra ejecutar su tarea como lo haría el maestro, se dice que ha transitado exitosamente una zona de desarrollo próximo y así sucesivamente va desarrollándose el estudiante. En su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner aborda el hecho de que todo ser humano posee 8 inteligencias diferentes y expone que lo aprendido se aprende mejor en la medida que llegue a través de mayor número de canales como palabras, colores, música, imágenes, luces y movimientos. Sus principios demuestran que el cerebro no aprende en forma lineal, como se creía, sino que es una red de neuronas interconectadas donde a través de distintas experiencias se logra comprender mejor el mundo y las cosas que lo rodean. Tomando como referencia esta postura, la inteligencia se convierte en una destreza que se puede desarrollar. Las teorías del aprendizaje que tienen influencia sobre la educación comparten con distintos matices la idea central de que los seres humanos, en cualquier edad, construyen su conocimiento, es decir, hacen suyos saberes nuevos cuando los pueden relacionar con los que ya sabían. Esta relación puede tomar distintas formas. Confirma una idea previa y la precisa. La extiende y profundiza su alcance o bien modifica algunos elementos de esa idea al mostrar su insuficiencia. También conduce a quien aprende al convencimiento de que dicha idea es errónea a adoptar una noción distinta en la cual reconoce más coherencia y mayor poder de explicación. En este proceso de aprendizaje, el que produce la comprensión
y permite que el saber se convierta en parte de una competencia que utilizamos para pensar, para hacer frente a nuevos retos cognitivos, para actuar y para relacionarnos con los demás. Por otra parte, existe un concepto más actual, es la innovación disruptiva, que ha sido desarrollada por algunos autores. Al respecto, se describe que una innovación disruptiva es aquella que crea un nuevo mercado o cadena de valor y destruye la que ha existido durante años o décadas, sustituyendo o desplazando a una tecnología anterior. Este tipo de innovaciones mejoran un producto o servicio de manera inesperada para el mercado, dirigidas inicialmente a un conjunto diferente de usuarios o consumidores y que posteriormente se apoderan del mercado existente. Al respecto, el autor propone una serie de ideas para innovar disruptivamente la educación en su país. La propuesta es adoptar una perspectiva de la enseñanza centrada en el estudiante, usando las tecnologías de la información y la comunicación para hacer a la medida de las características de cada aprendiz la metodología didáctica. Asimismo, proponen diseñar un currículo modular usando tecnologías centradas en el estudiante y el aprendizaje y no centradas en el profesor. Esto permite que se estandarice la enseñanza y la evaluación con los resultados conocidos. A continuación, mencionaré brevemente las diferencias entre el paradigma tradicional y el paradigma actual, según Calero. Respecto al diseño curricular, en la educación tradicional, el diseño curricular es ajeno a la realidad. En el actual, es partir de la realidad. En el tradicional es logocéntrico, referencial, unilateral, impuesto, único, repetitivo y con contenidos determinados, a diferencia del actual, en donde es paidocéntrico, vivencial, integracionista, sugerido, diversificado, creativo y se eligen los contenidos. En la metodología actual hay grandes diferencias también contra la educación tradicional. En la educación tradicional, esta metodología es verbalista, a diferencia de la actual, que es vivencial. Es autoritaria contra horizontal. Masifica, a diferencia de personaliza. Muestra pasividad, en la actual es actividad significativa. En lo anterior, el actor es el profesor, en la actualidad, el actor es el estudiante. Antes estaba prohibido jugar, en la actualidad la actividad es lúdica. La práctica escolar anterior, a diferencia de la actual, que es una práctica social. Era una pedagogía deductiva, dirigida. En la actualidad es una pedagogía inductiva y de descubrimiento. Antes se trabajaba de manera individual, ahora se procura trabajar de manera grupal. Era monodisciplinaria, en la actualidad es interdisciplinaria. Había un método único, ahora hay una gran diversidad de técnicas de estudio. Antes, entre los estudiantes había competencia, ahora hay cooperación. Se regían por la obediencia, ahora es autogestión. Respecto a los medios auxiliares en los cuales se apoyaba la educación tradicional, era el verbalismo, mirar, el aula. Había un simbolismo icónico, referencial, pasividad, silencio. En el enfoque actual,
hay objetividad, manipulación, vida, naturaleza, sociedad, interacción, autodescubrimiento, actividad, diálogo, discusión. El sistema de aprendizaje tradicional estaba compuesto de conocimientos acabados, aprendizaje pasivo, enseñanza, metodología, motivación externa, de simple a complejo, percepción mecánica, profesor enseñante, individual, aprendizaje forzado, actitud conformista. A diferencia del enfoque actual, cuando menos esa es la intención, en donde hay elaboración, reconstrucción, aprendizaje activo, significativo, aprendizaje mediante estrategias de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, motivación interna, descubrimiento significativo, profesor facilitador, reflexivo, colectivo, aprende, desaprende, reaprende. Existe un aprendizaje significativo, conflicto cognitivo, aprendizaje creativo, crítico, cooperativo, comprometido. Finalmente, respecto a la evaluación, el enfoque tradicional era parcial, eventual, rutinario. Pasaba la hoja del examen, preguntas convergentes, terminal, heteroevaluación. En la actualidad se pretende que sea integral, permanente, creativo, a libro abierto, preguntas divergentes, reprogramación, y autoevaluación. Para concluir, cuando el ambiente escolar se percibe bajo presión por toda la normatividad de la institución, horarios, programas, disciplina, reglamentos y todas las formalidades, se puede caer en autoritarismo, tanto del profesor como de la autoridad educativa. Ello debido a que se llegan a utilizar actividades de coacción física, moral o psicológica mediante exámenes, premios, castigos, reconocimientos y señalamientos. Asimismo, el profesorado se siente desmotivado, conformista, pasivo, y esto se refleja en la didáctica de cada día. El enfoque actual permite restar tantas formalidades. Se recomienda promover acciones no escolarizadas para hacer uso de todos los recursos. Si es necesario modificar el currículo, programar horarios extraescolares, actividades fuera del aula, estudiar entre los estudiantes lo que aporta el profesor, a manera de guías, apuntes, etc. Tener un reglamento acorde a los tiempos, eso es muy importante, que sea viable. En este paradigma, lo esencial es el logro educativo. Lo secundario es el lugar, el tiempo, el recurso o la persona que interviene en este proceso de aprendizaje. Para lograr lo anterior, es necesario considerar una visión holística en el diseño curricular, es decir, integrar dimensiones sustanciales del hombre como su contexto escolar, social, cultural y económico. Asimismo, es necesario además considerar las emociones, ya que éstas juegan un papel primordial en las funciones cognitivas, ya que si no existe un entorno afectivo que sirva como soporte emocional para el aprendizaje, difícilmente habrá motivación. Para finalizar, en educación no se puede dejar de buscar la integración, unificación e inclusión cultural, social y de todo tipo. Es necesario considerar que los contenidos curriculares no pueden ser iguales a nivel nacional, dado que existe diversidad de culturas, de comportamiento, de arte, de música y de lenguas, entre otros aspectos que tiene nuestro país. Es por todo lo anterior que el paradigma actual tiene mayores posibilidades de dar respuesta a las necesidades que existen en el ámbito educativo. Compañeros, muchas gracias por su atención. Doctor Nieto, espero retroalimentación. Muchas gracias por escucharme.